Bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, bueno, entonces vamos a hacer la parte de cálculos como habíamos quedado de la parte de viscosimetría. Ya, entonces empezaremos. ¿Qué dice? Bueno, vamos por el punto uno, donde nos dicen, luego de obtener los pares de datos y y t sub i, se aplica regresión lineal en la forma y igual a más bt, ¿no? Una regresión lineal, ¿no? Pero para nuestro caso dice que y es igual a más bt. ¿Qué es y? Y es la altura, a es el corte con la ordenada, b es la velocidad y t es el tiempo, que nosotros, tanto y como t son nuestras variables, ¿no? Variable dependiente, independiente. Entonces, a partir de estas dos variables, nosotros vamos a poder determinar el, el corte en la ordenada y la pendiente, que sería la velocidad. Ahora, eh, dice aquí, haciendo uso de la función en Excel, podríamos obtener los siguientes valores, dice, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita nos muestra el valor de la pendiente, que es la velocidad con la cual está cayendo supuestamente la esferita, ¿verdad? El perdigón de hierro. Esta velocidad supuestamente debería ser constante, ¿no? Ya eso lo voy a explicar luego. A, que es eh, el corte con la ordenada. S sub A, que es la desviación estándar eh, del corte con la ordenada. Y S sub P, que es la desviación estándar de la velocidad, ¿no? Los demás casi no nos interesan, ¿ya? Les voy a enseñar a sacar entonces esta tablita a partir de los pares de datos y sub I, T sub I. Entonces nos vamos al Excel. Aquí ya lo tengo ya todo preparadito ya. Entonces, inicialmente tenemos esta tablita, ¿no? En nuestras hojas de datos. Yo le he copiado todo ya tal como está. Esto es tal como está en su hoja de datos que ha mandado el ingeniero. Entonces tenemos 5 pares de datos, donde tengo como variable dependiente las alturas y que están en centímetros y como variable independiente los tiempos de sub i que están en segundos. Entonces, eh, a partir de esto, de estos pares de datos, vamos a sacar la tablita que hemos visto en la guía, ¿no? Que es esta. Esta es la tablita. Ya, ¿cómo lo sacamos? Eh, nosotros nos vamos a marcar una región del Excel. Aquí lo voy a hacer. De 2 columnas por 5 filas. Ya, aquí tengo 2 columnas, 2, 3, 4, 5 filas, ¿no? Entonces, introducimos la función. Colocamos igual. Nos vamos aquí a la opción de insertar función aquí. Después, aquí buscamos en estadísticas y buscamos la función que nos va a permitir que era. Aquí debe estar. Coeficiente de correlación, no. Tiene que ser estimación lineal. Aquí está. Entonces seleccionamos el estimación lineal y damos a aceptar. Listo. Nos aparece esta otra ventanita donde aquí tenemos que meter los valores conocidos de y, ¿no? Para mí, que he dicho que es y, o sea, la variable dependiente es esto, ¿no? Las alturas. Entonces, lo marco toda esa región. Me voy ahora a los valores conocidos de x, que para mí el eje x van a ser los independientes, que son el tiempo. Lo marco toda la región del tiempo. Listo. Aquí, en las siguientes dos casillas, vamos a colocar el valor lógico 1, que significa verdadero, ¿ya? O sea, ¿qué me está indicando esto? Aquí, donde dice const, es
el corte en la ordenada, ¿no? Si no quieres que tenga corte en la ordenada, o sea que sea cero, entonces tú lo colocas falso. Pero en este caso queremos saber, ¿no? De ese valor, entonces vamos a colocar 1. Y estos stats es para saber los demás valores, como la desviación estándar, el error, grados de libertad y todo eso. Entonces, como queremos saber también eso, entonces vamos a colocar 1. Entonces le damos a aquí. Es bien importante que ustedes no le den a aceptar. Tienen que darle la tecla Control, Shift, si juntitos, y luego Enter, recién. ¿Ya? Otra vez vuelvo a repetir, es Control, Shift, Enter. Ahí está. ¿Y qué ha pasado? Se ha llenado toda la región que yo he marcado con numeritos, ¿no? Ahora, por eso les explicaba más antes qué son cada uno de estos números, ¿no ven? El primer componente de mi matriz, el 1, 1 sería la pendiente, ¿ya? La pendiente. Aquí yo ya la tengo. Esta misma tablita es esta misma tablita, ¿ya? Así que lo vamos a ver aquí. Entonces, el primero, la- el componente de la primera columna y la primera fila es la pendiente, que para mí es la velocidad, ¿verdad? El de la derecha, el de la segunda columna, primera fila, sería el corte con la ordenada, que para mí es A. Aquí en la ecuación está como A, ¿no? Ese está, ya. El de abajo, en la columna 1, fila 2, es la desviación estándar de la velocidad. Y en la columna 2, fila 2, tengo la desviación estándar de del corte en la ordenada, de A. ¿Listo? Los demás valores no me importan mucho, ¿ya? Esto les voy a decir que casi no me importa. Lo único que aquí, digamos que puedo yo rescatar es esto, los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son esto nos sirve más que todo para calcular la T de student, ¿ya? Los grados de libertad es igual a n-2 para número de medidas menor a 30, ¿ya? Entonces, como yo tengo 5 número de mediciones, o sea, un n igual a 5, entonces los grados de libertad serían 5 menos 2, ¿no ven? Eso es 3, eso significa. Listo, de aquí ya no me sirve mucho el error. Este es otro tipo de error. Ya, ya. Esto luego les voy a contar. F no sé qué será, ni siquiera yo sé qué será, pero ahí está, ¿no? Aparece. Esta es la suma de cuadrados, esta es la suma de cuadrados de residuos. Y R2, esto tampoco sé qué será. Ya, estos dos no sé qué será. Por eso les digo que esto casi no nos importa. Lo único que nos va a importar son las dos filas de las dos columnas. Las dos primeras filas. Ya, por eso lo he marcado ahí con colorcitos. Listo. Entonces, de esa forma se saca o se usa esa función, ¿no? ¿Qué función hemos usado? Hemos usado la función de esta, ¿no? Estimación lineal. Ya, entonces de esa manera. Listo, una vez que tenemos eso, ya nos podemos hacer un pequeño gráfico de estos valores que hemos marcado, ¿no? Para los que no sepan todavía cómo hacer este gráfico, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es irse a insertar, donde dice gráficos, aquí le marcamos a dispersión, ¿no? Listo, aquí seleccionamos los datos, aquí clic derecho, seleccionar datos y aquí le podemos colocar agregar, ¿ya? Agregar una serie, ¿no? De datos. Y aquí colocamos el nombre de la serie, que sea, pues, no sé. Entonces me pide valores de X de la serie. Para mí X he dicho que es el tiempo, ¿no? Listo. Pasamos allí, borramos lo que está en la Y y marcamos todo lo que tenemos como variable dependiente. Listo. Colocamos aceptar y aceptar otra vez. ¿Qué ha pasado? Aquí en
en mi nueva tablita que he creado, se han ido marcando puntitos, solamente puntitos, ¿no? Todavía no he llegado a la tabla que está aquí. Ya, tenemos cada uno de los puntos que nos señala la tabla, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer para que aparezca nuestra línea de tendencia? Lo que hacemos es ir aquí a la opción donde está la cruz o el símbolo de más. Le damos clic y aquí podemos marcar varias opciones, ¿no? Entre los cuales están los ejes, que sí o sí tiene que estar marcado. Podemos colocarles títulos a los ejes. Yo lo he puesto aquí en mi grafiquito. Después, si quieres, puede tener título de gráfico, no, depende de ustedes. Etiquetas de datos, si quieres que aparezcan los datos encima de los puntos. Ya, aquí dice barras de error, ¿no? Esto no nos va a interesar mucho. Lo que nos interesa es esto, línea de tendencia. Aquí, fíjense que se marca una flechita, le damos a la flechita y le damos a línea. ¿Listo? Listo. Entonces se ha marcado ya, ¿no? Eso es todo. Ya tengo mi grafiquito igual que el que yo he sacado, ¿no? Ahora, para cambiarle de color a la línea de tendencia, si quieren, entonces ustedes le dan doble clic sobre la línea y aquí ya pueden configurar, ¿no? Aquí podemos irnos a relleno, ¿no? Relleno y línea, dice. Y aquí seleccionamos pues el color que quieras, digamos, no sé, un azul. Ah, ya está azul, ¿no? Negro. Ya no nota. Peor no se nota. Yo le he puesto, ahí está. Listo. Entonces, de esa manera pueden hacer su gráfico. ¿Ya? Bueno, como ya lo tengo, lo voy a borrar. Ahí está mi gráfico. Aquí le he puesto los nombrecitos, todo así bien bonito. Ya. Eso es como tienen que ser el gráfico. Ya. Ahora nos pasamos a lo que nos piden. Ya. Entonces, como punto uno ya lo tenemos, ¿no? Ya hemos sacado los valores de la pendiente y la corte en la ordenada. Listo. ¿Qué me dice el siguiente punto? Graficar las partes de los puntos y y t más la línea ajustada obtenida con la regresión. Ya lo hemos hecho, ¿no? El grafiquito. Siguiente punto. Desemplazar la velocidad y demás parámetros obtenidos en laboratorio en la ecuación 11. Para determinar la viscosidad, podría obtenerse, por ejemplo, bla, 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 que es equivalente a bla, bla, bla. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reemplazar lo que hemos hallado, ¿no? La velocidad y demás parámetros, ¿no? O sea, se refiere a al, a- al corte con la ordenada, ¿no? El corte con la ordenada y los demás datos pues, que me dan, ¿no? Esta es la ecuación 11. Aquí ya lo he anotado. Esta es la ecuación 11. La ecuación 11 me dice que me permite el cálculo de la viscosidad. Ya. Entonces, con esta ecuación puedo calcular la viscosidad del líquido, que me dice que es igual a 2/9 de R al cuadrado, donde R minúscula es el radio de la esfera, G, que es la gravedad, densidad, o ρ sub E, que es la densidad de la esfera, ρ sub L, que es la densidad del líquido, en este caso el aceite, ¿no? B, que es la velocidad, 1 más 2,4 por R, que ya les había dicho, R minúscula es el radio de la esferita y R mayúscula es el radio del recipiente donde está cayendo la esfera, ¿no? Ya, listo. Eso es la ecuación 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar todos estos parámetros, ¿no? Como ser el radio de la esfera aquí. Por si acaso, aquí ya lo he convertido yo todo en unidades del sistema internacional, ¿ya? El radio de la esferita es esto en metros, de la gravedad es de metros sobre segundo al cuadrado en La Paz, de la densidad de la esfera en kilogramo metro cúbico, densidad del aceite igual, el radio del tubo igual metros, la velocidad, esto no les había explicado, ¿no? La velocidad está inicialmente
el programa Excel me lo ha calculado en centímetros sobre segundo, ¿no ve? Porque todo esto está en centímetros. Yo estos mismos datos le metí, por lo tanto he obtenido centímetros sobre segundo, ¿ya? Aquí ya lo he convertido. Aquí está como 12,32, aquí está como 0,1233, le he redondeado 3 decimales, ¿ya? Listo. Todo esto lo he introducido aquí en una fórmula, ¿no? Esta fórmula, ustedes pueden grabarlo aquí en una celda del Excel, ¿no? Simplemente tienen que meter todo este código que está aquí, ¿no? Meten el igual y escriben lo que está en la ecuación, pues, ¿no? 2 por r cuadrado, donde r para mí es esta celda elevado al cuadrado, por la gravedad es esta otra celda, ¿sí? Por eso es importante anotarse todos los parámetros en el Excel y de ahí meter la fórmula para que les dé automáticamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes cambien, digamos, algún parámetro, por ejemplo, la gravedad no había sido 9,775, sino 9,81, digamos, entonces automáticamente aquí ya les va a dar sin estar volviendo a meter la fórmula, ¿no? Esa es la ventaja del Excel. Entonces, aquí me da en unidades del sistema internacional, o sea, pascales por segundo, ¿no? Lo que estaba en la guía, ¿no? Pascales por segundo. Me tiene que dar 0, algo, dice, ¿no? A mí me da 0,23. Esto lo podemos deducir incluso un poquito los decimales. Ahí está. 0,2340. Ya. Ahora, aquí abajo está su factor de conversión a centipoise. Entonces dice que aquí, ¿no? Un centipoise o un pascal sobre segundo son 1000 centipoises, ¿no ve? Entonces simplemente lo que he hecho ha sido multiplicar en lo de arriba por 1000, ¿no? Y así, ese es el multiplicar por 1000 es el factor de conversión. Entonces, listo. Ya lo tengo la viscosidad del aceite en centipoises. Ahora, algo que no, tal vez no les ha comentado el ingeniero es que hay dos tipos de viscosidad, ¿ya? La que está en la guía, y creo que ni en la guía lo dice, es esta viscosidad, eh, muchachos, es una, bueno, hay dos tipos, le había dicho, ¿no? Una es la viscosidad dinámica y otra es la viscosidad cinemática. Ah, aquí lo dice, aquí está, mira. Viscosidad del fluido, viscosidad dinámica. Dice. Entonces, estamos hablando de la viscosidad dinámica, ¿ya? Eh, existe también lo que es la viscosidad cinemática, ¿ya? Entonces, mm, como para su entendimiento, digamos, estamos hablando de viscosidad dinámica, ¿ya? Entonces, sus unidades son los centipoises, ¿no? De la cinemática, por si acaso, son los stocks, ¿ya? Entonces, eso. Ya, después pasaremos al siguiente punto. Estamos. Vamos a ver el siguiente punto. Aquí está. Ya, listo, ya hemos emplazado y hemos hallado la viscosidad. Siguiente punto. Dice calcular el número de Reynolds usando la ecuación 4. Entonces tienen que hacer lo mismo, ¿no? Esto ya no se los he hecho porque ya esto pueden hacerlo ustedes. Simplemente tienen que hacer lo mismo que yo he hecho en el anterior punto. Ya, vamos ahora a lo que es la validación de la hipótesis. Aquí me dicen, ¿no? El valor de A, o sea, el corte con la ordenada de la recta ajustada debe ser cero, mientras que R, el coeficiente de correlación, que debe ser muy próximo a 1. Para validar, para validar la hipótesis, dice, ¿no? Entonces se tienen que cumplir esas dos cosas, que A sea muy cercano a cero y que R sea muy cercano o próximo a 1, ¿no? Entonces, ¿qué me indica que va a ser próximo a 1? Entonces, me dice que la ecuación va a tener un comportamiento más lineal, ¿no? Por lo tanto, al tener un comportamiento lineal, ¿qué va a pasar? La pendiente va a ser constante, ¿no?
¿Y qué era la pendiente para mí? La velocidad. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante, que es lo que yo quiero determinar en el experimento, ¿verdad? Entonces, esto, la importancia de de una velocidad constante en este experimento lo explicamos en el fundamento teórico. ¿Cómo se dice? Les aconsejo que lo lean, ¿no? Para que lo entiendan esto mejor. Ya, listo. Entonces, esas dos cosas tenemos que validar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, Primero vamos a empezar por calcular la incertidumbre en la medición del parámetro A. ¿Listo? Esta incertidumbre yo les voy a explicar luego para qué es. Ya, primero les voy a explicar cómo tenemos que calcular esto. Entonces aquí ya está, ¿no? Me dice que la incertidumbre del parámetro A es igual a la T de student, ¿no? T de alfa medios con los grados de libertad n-2, ¿no? Eso significa eso. Multiplicado por la desviación estándar de ese mismo parámetro A. ¿Ya? Esto yo ya lo he hecho en el Excel. Entonces, aquí me he marcado, pero esto lo voy a copiar con negrita. Aquí está. Aquí me he marcado la desviación estándar de A y aquí me he marcado la T de Stunner. La desviación estándar de A ya la hemos calculado, si se acuerdan, en la primera tablita que he hecho, ¿no? Al usar la función de estimación lineal. Entonces, ya lo tengo aquí. La desviación estándar de A es esto, 1,39. Entonces, simplemente eso lo he copiado, lo he puesto igual y ya está celda. ¿Mm? Igual y he marcado la celda, listo. Ya puedo copiar. Entonces, ¿para qué he hecho eso? Para que cuando yo modifique algún numerito aquí, entonces esto se va a modificar automáticamente también. Ya, entonces, ¿cómo he sacado ahora la T de Student? Tenemos que, eh, a ver, aquí abajito otra vez lo puedo hacer. Entonces, ustedes presionan igual. La función que esta vez vamos a usar es INB. Ya, ustedes escriben INB y aquí les va a salir .t.2c. Ya, entonces le marcamos a esa. imp.t.2c. Más o menos significa el imp, no sé muy bien qué significará, pero es más o menos una, ¿cómo se dice? Una función probabilística de t de 12, ¿no? 12 significa que es dos colas, ya, dos colas, o sea, o algo bilateral también lo dicen en la guía. Entonces, más o menos de eso se pueden ubicar, ya. Listo, entonces le damos doble clic y me pide primero la probabilidad. La probabilidad es de lo que se marca al principio, 0,05. 0,5, eso copiamos. Luego, para pasar al otro, hacemos punto y coma. Y ahora me pide grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad? Aquí ya lo tengo, ¿no? 3, marco esta casilla. Lo marco esta casilla y listo. Cerramos paréntesis y enter. Ahí está. Y me calcula automáticamente la T de estudio. ¿Ya? Entonces, de esa forma he sacado ese numerito. Y para calcular finalmente lo que es la incertidumbre, simplemente tengo que multiplicar esos dos valores. La desviación estándar y la T de estudio. Listo. Entonces, en esta celda introducimos esa fórmula, ¿no? Igual a la celda de la desviación estándar multiplicado, dice aquí, por la celda de la T de estudio. Listo. Entonces, damos enter y te da el resultado. Ahí está, 4,44. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo yo voy a validar con esto que está acá? Aquí te dice cómo calcular, ¿no? Ya lo hemos calculado, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en la guía, tal vez algunos no lo han entendido muy bien esta parte. Entonces, aquí en la guía, el corte con la ordenada que se ha calculado de aquí de la tablita
es en 0,061 tantos tantos. Dice, no, entonces aquí la guía lo está redondeando a 0,06. El corte en la ordenada está en 0,06. Ahí se ha marcado el punto. Ahí está. Ese punto es eso. La- A significa la corte en la ordenada. ¿Listo? Ya, hasta ahí. Ahora, nosotros tenemos una incertidumbre. ¿Qué es una incertidumbre? Es el rango, ya, es el rango en el cual va a estar mi valor verdadero. A ver, nosotros sabemos que en ninguna medición pues tenemos un valor exacto, ¿no ve? Siempre nos acercamos, siempre tenemos un error de medición. Ya hay varios tipos de errores, ustedes ya saben. Vamos a pasar clase también de eso, les había dicho. Entonces tal vez ahí les pueda explicar con mayor detalle. Entonces, para eso me sirve la incertidumbre, ¿no? Me marca el rango, me marca un principio y un final, o mejor dicho, un valor mínimo y un valor final, ¿no? Listo, entonces, ¿qué se hace para saber el valor mínimo y el valor final? Simplemente el valor donde en este caso se está haciendo el corte con la ordenada, se les resta la incertidumbre para encontrar el valor mínimo. Y para encontrar el valor máximo se le suma lo que es la incertidumbre, ¿no ve? Por eso siempre cualquier resultado de medición se anota el valor buscado más menos la incertidumbre, ¿no ve? Siempre es eso. Así se anota cualquier resultado, ¿no ve? Siempre con su incertidumbre. Ya, listo, eso significa. Ya. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Ya hemos marcado nuestro punto de corte con la ordenada y la incertidumbre aquí en la guía le da 0,03. ¿Ve? O sea que su valor máximo va a ser 0,09 y su valor mínimo va a ser 0,03, ¿no? Ahora, ¿qué hemos dicho que tiene que ocurrir para validar la hipótesis? Nosotros hemos dicho que A tiene que ser 0, ¿no ve? Pero aquí en el rango, desde el mínimo hasta el máximo, no está incluido el 0. El 0 está fuera de este rango, ¿no? O sea, no tenemos 0% de probabilidad de encontrar al valor 0. ¿No? Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Ha fallado, ¿no? No podemos validar esta hipótesis, ¿ya? No podemos validar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque el 0 está fuera del rango de probabilidad. Ya, listo. Entonces, es por eso que aquí dice no se valida, ¿no ve? La hipótesis de coordenada ordenada no se valida, pero sin embargo, el coeficiente de correlación es prácticamente 1, ¿no? Le ha dado 0,99. Entonces, eh, la constante la velocidad es constante, ¿no? Eso sí se valida, pero lo que no se ha validado es el corte con la ordenada, ¿no? Ahora, ¿qué es en nuestro caso? Aquí me voy a ir. Ya, aquí le he puesto validación de la hipótesis. Ya. Entonces, he calculado el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? El valor, perdón, al revés, ¿no? El valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el valor mínimo, fíjense que es un número negativo, ¿no? Y el valor máximo es un número positivo. Entonces, entre el negativo y el positivo, sabemos que está el valor de 0, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? A que nosotros con los datos que tenemos sí validamos, ¿no? La hipótesis de que A es prácticamente 0. ¿Por qué? Porque está en el rango de probabilidad de mi hipótesis, ¿no? Yo lo puedo encontrar en este rango. Listo. Entonces se valida, ¿ya? Y ¿cómo validamos nuestra velocidad constante? Simplemente con el coeficiente de correlación, ¿ya? Aquí lo he calculado. ¿Cómo van a calcular el coeficiente de correlación? Ya, igual es una formulita. Ustedes tienen que presionar en su teclado la tecla igual, siempre para meter cualquier fórmula, siempre se empieza por igual. Entonces anotan la función ahora coef de, a ver, ya vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo igual. Bien, noten coef. Ya les va a salir. Aquí dice coeficiente de correlación. ¿Ve? Le damos doble clic. Me va a pedir una matriz 1, que es el valor de las X. ¿Ya? Entonces, para mí las X era el tiempo, ¿no? Ya, listo. Punto y coma. Y nos pasamos a la matriz 2, que es el valor de las 10. Listo. Ahí está. Le doy Enter y me saca este valor que tengo aquí marcadito, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden calcular el coeficiente de correlación. Y es prácticamente muy próximo a 1, ¿no? Por lo que también podemos validar que nuestra velocidad va a ser constante, ¿no? O sea, la pendiente va a ser constante. Listo. Entonces, de esa forma hemos concluido lo que son los cálculos. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben a mi WhatsApp y hasta, hasta mañana, hasta nuestra siguiente clase. No sé si será mañana. Bueno, ya soy ya. Listo, chicos. Eso es todo.